Bien, vamos entonces con este ejercicio que voy a llamar ejercicio número 1, donde vamos a ver cómo nos podemos aproximar, oígase bien, al área bajo la curva utilizando la integral definida o la suma de Riemann. En este caso pues tenemos la función f de x igual a x al cuadrado menos 2x para el intervalo desde 0 hasta 3, es decir, x se mueve en el intervalo 0,3. En primer lugar, pues vamos a calcular la suma de Riemann con una aproximación de n igual a 6 rectángulos y en el caso B para n rectángulos, es decir, de forma general. Lógicamente, entre más rectángulos tengamos, mejor va a ser nuestra aproximación para el área. Lo primero que hay que hacer, jóvenes, es graficar esta función. Graficamos la función f de x igual a x al cuadrado menos 2x, que es una parábola que ustedes pueden observar, una parábola que abre hacia arriba. Y nos tenemos que concentrar únicamente en lo que sucede, oígase bien, en el intervalo desde 0 hasta 3. Únicamente nos interesa qué sucede. He tratado de sombrear un poco las regiones en las cuales nosotros vamos a determinar un bosquejo de las áreas. Como podemos ver para esta gráfica, el área como tal no va a representar, digamos, el área bajo la curva como tal. Pero esto nosotros podemos verlo como la diferencia entre dos áreas. Esta puede ser el área 1, la que está por encima del eje X, y esta podemos llamarla el área 2, la que está por debajo del eje X. De tal manera entonces que una aproximación a esa área sería área 1 menos el área 2. Eso nos daría una mejor aproximación a lo que nosotros queremos determinar, que es el área, aunque debemos reconocer que aquí f pues no es una función positiva, por lo tanto la suma de Riemann no representa la suma de áreas de rectángulos, pero sí representa la suma de las áreas de los rectángulos como tal, es decir, representaría únicamente el área 1, digamos la que está por arriba del eje X. Entonces el área 1 menos la suma de las áreas de los rectángulos que vamos a describir que están por debajo del eje X. Eso nos daría pues una aproximación a el área de esta región, pero reconocemos entonces nuevamente que como la función va a tomar valores positivos, como ustedes pueden observar, toma valores tanto positivos como negativos, aquí la suma de Riemann no representaría el área bajo la curva, simplemente sería la diferencia del área 1 menos el área 2. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? En primer lugar, pues sabemos que n es igual a 6, que es el número de rectángulos que vamos a dibujar. Ahora se los voy a mostrar. Lo siguiente es determinar el ancho del intervalo. El ancho del intervalo se determina con esta fórmula, b menos a sobre n. Aquí n vale 6. Como estamos trabajando en el intervalo 0,3, recordemos que el intervalo general es el intervalo a, b. Si comparamos, nuestros valores serían a igual a 0 y b igual a 3. Nuestro b valdría 3. Entonces, esta es la fórmula para determinar el ancho del intervalo, ¿sí? Entonces, delta x va a ser igual a b menos a, sería 3 menos 0, partido de n vale 6. Esto sería 3 menos 0, 3 sobre 6, tercera de 3, 1 y tercera de 6, 2. De tal manera entonces que delta x sería igual a un medio. Delta x sería igual a un medio y los puntos extremos derechos serían los siguientes. ¿Cómo determinamos los puntos? Entonces nuestro primer punto, que es x1, se determina con la fórmula a más el ancho, sería a más delta x. En este caso a vale 0, esto sería 0 más delta x vale un medio, sería un medio, es decir, que x1 sería igual a un medio. Nuestro segundo punto, x2, se calcula con la fórmula a más 2 veces el ancho más 2 delta de x, es decir, que sería 0 más 2 veces delta x vale un medio. Podemos simplificar los dos, me quedaría 1. x2 va a ser igual a 1.
x3 sería igual a más 3 delta x, 0 más 3 veces delta x es un medio, sería igual a ¿quién? A 3 medios. Es decir, que x3 sería igual a 3 medios. Vámonos entonces con nuestro x4, sería igual a más 4 veces delta x. Esto es 0 más 4 veces un medio, y esto me daría 2. x4 va a ser igual a 2. Muy bien. x5, que es nuestro segundo punto extremo derecho, ahora se lo voy a mostrar gráficamente. Esto sería igual a más 5 veces delta x. Esto es 0 más 5 que multiplica un medio, me daría 5 medios. x5 va a ser igual a 5 medios. Y el último de las aproximaciones para el punto extremo derecho, como son 6 rectángulos, terminamos en x6. Si fuesen más o menos, pues según el número de rectángulos, así mismo es el valor de cada punto extremo derecho. Sería a más 6 veces delta x. Esto es 0 más 6 veces multiplicado por un medio, esto me daría 3. Es decir que x6 va a ser igual a ¿quién? A 3. Entonces la suma de Riemann, ¿sí?, es para R sub 6, aproximándome con rectángulos. En este caso 6 rectángulos sería la sumatoria desde igual a 1 hasta 6, porque son 6 rectángulos, de la función calculada en cada uno de los x sub y, es decir, las imágenes o la altura multiplicado por el ancho de cada uno de los rectángulos o del intervalo, de los subintervalos que tenemos aquí. Esto sería igual a ¿quién? Esto sería igual, entonces R6 va a ser igual a f de x1 por delta x más f de x2. Miren que yo haría desde 1 hasta 6 por delta x más, delta x no cambia, f de x3 por delta x más f de x4 por delta x más f de x5 por delta x y finalmente f de x6 por delta x. ¿Qué tenemos aquí entonces? Que R6 va a ser igual, podemos factorizar el delta x que ustedes observan se repite siempre, sería igual a f de x1 más f de x2 más f de x3 más f de x4 más f de x5 más f de x6, todo esto en paréntesis multiplicado por delta x. Lo que hice fue factorizar delta x. Delta x lo conocemos, delta x sabemos que es igual a un medio, pero ahora la idea es determinar las alturas de cada uno de los rectángulos. ¿Cuáles son los rectángulos? Se los voy a mostrar de una vez, es decir, estaríamos hablando de, miren aquí tenemos 6 rectángulos para la gráfica, n igual a 6, miren aquí nuestros puntos, arranca en 0, este es un medio, el x1, aquí tenemos a x1, aquí ubicaríamos el x2, este sería x3, este sería x4, este sería x5 y el valor de 3 sería el valor de x6. Entonces la idea es calcular las alturas de esos rectángulos. Miren aquí entonces, f de x1 es tomar la función que sabemos que es x al cuadrado, pero evaluarlo en x1 cuadrado menos 2 veces x1. Pero ¿quién es x1? x1 lo determinamos hace poco y sabemos que x1 es un medio, mírenlo aquí. x1 vale un medio, entonces sería un medio al cuadrado menos 2 veces que multiplica ¿quién? A un medio. Esto me daría un cuarto menos 1 y eso me daría menos 3 cuartos. F de x2 sería igual a, de una vez voy a sustituir, sería igual a f de 1 porque x2 vale 1, sería 1 cuadrado menos 2 por 1, esto me daría 1 menos 2 por 1, 2 sería menos 1. F de x3 que sería igual a f de x3 sabemos que vale 3 medios, sería 3 medios al cuadrado menos 2 veces que multiplica 3 medios, esto me daría 9 cuartos menos 3, estos dos se pueden cancelar y ese resultado me daría menos 3 cuartos. F de x4
sería igual a f calculado en 2. Esto sería 2 al cuadrado, menos 2 que multiplica 2 sería 4 menos 4 y esto me daría 0. F de x5 sería f evaluado en 5 medios. Esto es 5 medios al cuadrado, menos 2 veces que multiplica 5 medios. Esto es 25, como podemos ver aquí sería 25 cuartos, ¿sí? Esto sería 25 cuartos menos 5. Podemos amplificar y me quedaría 25 cuartos menos, multiplico y divido por 4. 4 por 5, 20 sobre 4. Y esto me daría 25 menos 20 me daría 5 cuartos. Y por último f de x6 sería igual entonces a f evaluado en 3. Esto sería 3 al cuadrado menos 2 que multiplica a 3. Esto sería 9 menos 6 y esto me daría 3.